versículos del 2 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 2 al 5. Es más, desde el 1 vamos a leer. ¿Cuántos saben que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Sí sabe que estamos en los últimos tiempos? Ok. Aquí Pablo a su hijo espiritual Timoteo le dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán, dígale a su hermano, tiempos difíciles. Siguiente. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quita todo miedo, Señor, toda duda de los corazones, Señor. Que hoy lo que vamos a hablar, amado Padre, no es para infundir miedo ni temor, sino es para estar preparados, Señor. Porque sin duda estamos en los últimos tiempos, Señor. Pero tú has prometido estar con nosotros. Te doy gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia. Hoy preparamos, repita conmigo, hoy preparamos nuestro corazón creyendo que es buena tierra y que esta tierra dará fruto agradable y perfecto para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele palmas al Señor. Venme preparando el videito, por favor, hija. Hay un video con el que quiero empezar ahorita. ¿Cuántos han escuchado hablar de el reloj de Apocalipsis o el reloj atómico que le llaman, donde los científicos hicieron una revelación hace unos días atrás, empezando casi el año, donde dice que estamos, escucha esto, ellos manejan este reloj diciendo que una vez apuntado a las 12 de la noche o las 12 horas es el fin de los tiempos. O sea, hermano, si los científicos, que muchos de ellos tal vez no creen en Dios, y digo tal vez, porque habrá científicos que sí crean en Dios, pero habrá otros que no creen en Dios. Pero si ellos, hermano, dice que si su pueblo callare, aún las piedras hablarán. Y si ellos están diciendo que solo restan 89 segundos para que el reloj marque las 12, es por algo. ¿Me puedes ayudar, por favor? Sube el volumen.
Ok. Y después de lo que leímos en 2 de Timoteo, pregunta, ¿está ocurriendo todo eso? ¿Hay hombres con esas características? La Biblia nos enseña que la historia humana, repita conmigo, tiene un propósito, pero también tiene un final. ¿Pero cuál es ese propósito? Hace algún tiempo, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios se tomó el tiempo de crear al hombre? Y la Escritura dice, a imagen de Dios lo creó. ¿Cuál es el propósito real de que el hombre haya sido creado? El motivo principal, amada iglesia, es para darle adoración y gloria a Dios. ¿Sí está aquí? Ese es el principal motivo. Claro que hay muchas más, pero el principal por el cual fue creado es para darle adoración y gloria al Señor. Y los últimos tiempos, dígale que tiene a un lado, no es un mito, sino una realidad profética. La Biblia explica y habla de los últimos tiempos como una etapa marcada, repita conmigo, por señales, que son las que vamos a ver, espirituales, sociales y naturales. Y Jesús mismo habló de ellas en Mateo 24, lo muy que tanto conocemos y tal vez hemos escuchado y hemos leído, donde sus discípulos le preguntan, y dinos cuándo serán todas estas señales, Señor. Ok, ¿cuáles serán las señales de mi venida? Y empieza a explicar, muchos vendrán en mi nombre. Y hace algunos años, cuando hablamos de la línea del tiempo, vimos con mucha claridad cómo se han levantado muchos falsos cristos, engañando a muchos y llevando a mucha gente incluso a suicidios masivos. Pero dice también que oiréis de guerras y rumores de guerras, oirás de pestes y enfermedades. Y yo le digo desde ahora, hermano, hay que cuidarnos. Usted sabe que actualmente en algunos países ya están declarando alerta por un bicho que anda por ahí. Y algunos prevén que entre el mes de marzo y abril casualmente pueda llegar a México o parte de América Latina. Pero nosotros como iglesia tenemos que estar orando y doblando nuestra rodilla, pero también cuidarnos. Porque no podemos nada más orar y yo descuidarme. No, yo tengo que cuidarme, tomar todas las medidas que tengas, pero sin que haya temor, sin que haya miedo. Por favor. Amén. Porque usted sabe lo que ocurrió hace algunos años atrás. Y sabe que no lo puedo decir muy abiertamente porque si no hay problemas con la transmisión. Entonces Jesús habló claramente de esto en Mateo 24, usted lo puede leer en casa con calma. Y los apóstoles confirmaron que ya estamos viviendo en esta etapa. Ponme Hebreos capítulo 1, versículo 2, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. O sea, en estos últimos días, hermano, se refiere cuando Jesús se hizo presente. Desde ese momento Él estuvo hablando de lo que iba a pasar. Y es bien interesante, hermano, porque cuando nosotros estudiamos hace algunos años atrás la línea del tiempo, no sabíamos lo que era una pandemia y mucho menos lo que ocurrió hace algunos años. Pero si mal no recuerdo, cuando nosotros estudiamos esta línea del tiempo, hablamos de que una de las señales que Jesús dejó en Mateo 24 es que iba a haber pestes y enfermedades. Y también vimos, hermano, que iba a haber
un problema con la alimentación. Hoy podemos ver guerras, las guerras de hoy, hermano, mire, hasta las personas que tienen este tipo de armamentos saben que una tercera guerra mundial a nadie le conviene, porque en realidad nadie va a ganar nada, al contrario. Hoy la guerra, hermano, es 100% económica. Y mire, no me haga hablar, y de hecho no lo voy a decir aquí, si quieren, acabando de transmitir, les digo por qué motivo invadieron Venezuela, el verdadero motivo. Y ahora Groenlandia. Y dígale que esté a un lado, no es por lo que has escuchado, porque no es por el petróleo. Usted puede googlearle ahí y vea cuántos barriles produce Estados Unidos al día y se va a sorprender. No es por eso, pero lo dejamos hasta ahí. Pero al final todas esas son señales. Se levantará reino contra reino, nación contra nación. Habrá guerras y rumores de guerra. Somos testigos de guerras y amenazas entre unos y otros países hoy día. Si estamos aquí. Y con esto, hermano, no busco generar miedo en usted. Repita conmigo, sino es despertar en nuestra conciencia y sobre todo nuestra esperanza en Cristo. Porque si estamos en Cristo, hermano, estas señales que hoy vemos me debe de llenar de gozo en mi corazón y de ser más prudente, de cuidar con temor y temblor la salvación que Cristo me ha regalado. Y aprovechar el tiempo, hermano, de compartir las buenas nuevas con alguien más. Así como alguien en su tiempo, en su momento nos alcanzó. Entonces yo quiero empezar ahora con las señales de estos últimos tiempos. Primeramente quiero ver las espirituales. Ahora, hermano, con la pandemia se dio un fenómeno. Muchos tomaron un celular y empezaron a dar mensajes a través de la Biblia, obviamente. Muchos predicadores salieron, pero también, hermano, hubo un aumento de falsos maestros y de falsas doctrinas. Muchos autoproclamándose apóstoles. Yo le decía al pastor Chuy cuando empezábamos a ir a San Luis, él permitía que cualquiera que llegaba, que decía que venía de México, porque es interesante, como en la sierra dicen es que vienen de México y que allá no es México. Pero bueno, entendemos que ellos quieren decir la Ciudad de México, ¿verdad? Es como muchos del estado dicen, es que vamos al distrito, ya ni siquiera es distrito, ya es Ciudad de México, pero ya se quedó como que el modismo de decirlo así. Entonces, yo le decía al pastor, cuidado, porque muchos aquí lo sorprenden diciendo que son pastores o apóstoles y profetas, pero resulta que ni siquiera tienen iglesia. Y yo conocí a varios que se autoproclamaban de así, con un apostolado o ser según profetas, hermano. Pero a ver, hermano, ¿cuáles son las características de un apóstol, por ejemplo? Primero, la palabra apóstol significa enviado, alguien que fue enviado a hacer un trabajo. El ejemplo claro lo podemos ver con Pablo. Jesús en su encuentro en Damasco con él, lo prepara para ser enviado, para levantar iglesias. Hoy cualquiera se hace llamar apóstol, hermano, ¿y cómo va a ser un apóstol si ni siquiera tiene una congregación? Y mucho menos ha levantado otras iglesias. Pablo, cuando usted lee con cuidado Pablo, en Corinto, en Tesalónica, en Colosas, ahí usted se dará cuenta
como Pablo, Dios lo usó para levantar iglesias y preparar a gente como a Timoteo, como a Tito principalmente, para dejarlos de encargados en la obra, pero él los preparó. Pero hoy, hermano, con una gran facilidad cualquiera se hace llamar apóstol, profeta. Y de esos profetas que nada más endulzan el oído, porque qué bonito es escuchar, ¿verdad? Que te va a ir bien, que vas a ser bendecido. Y eso se oye bien bonito. Pero qué tal que Dios te habla a través de un profeta y te dice: arrepiéntete, porque estás viviendo en pecado. Arrepiéntete. Eso como que no nos gusta escucharlo, ¿verdad? ¿Sí está aquí? Entonces, hermano, una de las señales de los últimos tiempos en lo espiritual es el aumento de falsos maestros y doctrinas, donde hoy te dicen la doctrina de la prosperidad. Entre más usted traiga a la iglesia, Dios le va a bendecir. Hasta hay un programa de televisión, no sé si todavía siga, la verdad es que ya no sé, pero había un programa que se llamaba Enlace, y de repente le decían: hermano, usted ahorita tiene la oportunidad, deposite esto y Dios se lo va a multiplicar. Y hay la gente, hermano, abusando de la generosidad y de la fe de las personas. Y pregunta: ¿eso está proliferando hoy en estos tiempos? Donde hay falsas enseñanzas, donde hoy al pecado ya no le quieren llamar pecado, ya le llaman errores, fallas. Perdóneme, a un chismoso se le tiene que decir: el chisme es pecado, la murmuración es pecado. ¿Sí está aquí? A las cosas hay que llamarlas como son. Ay, es que fallaste, tuviste un pequeño error. No pasa, no, sí pasa. Porque ese error te puede costar. Que si Cristo viene, nos quedamos, hermano, por un error, por un pecado, por pequeño que este sea. Mateo 24:11. Jesús le advirtió esto a sus discípulos: y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Pero pareciera que a la gente le gusta eso. ¿Y sabe por qué? A la gente no le gusta ser confrontada con lo que estamos viviendo, con lo que estamos haciendo mal. Bueno, sinceramente, y otra vez, ¿a quién le gusta, hermano? Imagínense que yo llegara con Felipe: hijo, los tabiques no se pegan así, hijo. Entonces, ¿cómo, pastor? Tienes que usar plomo, hijo. Si no, ¿cómo quedan? Mira, ponle plomo a esto, si vas a ver cómo está. Como algunos de vosotros dirían por ahí. Hay una palabra bien fuerte, no me acuerdo qué profeta menor, pero dice que el Señor va a pasar el plomo sobre los muros. Y está hablando de nuestra vida. Sabes que llegando el momento vamos a pasar por un lugar donde, para los que se dedican a la construcción lo entienden mucho mejor que muchos, que pasar el plomo es que pongan un hilito con un plomo para ver que esté derechito el muro. Y yo te quiero preguntar: ¿cómo están tus muros? Pero sabes, ahorita tenemos la oportunidad de destruir esos muros y empezar a construir ahora con plomo.
O sea, con la palabra, bajo la dirección de Dios, para que entonces, hermano, cuando me digan, ah, qué bonito, mire, pasamos el plomo, derechito ese muro. Pero aquí, hermano, lo vemos, un pequeño sismo, ¿cómo quedaron las puertas de aquí de la oficina? ¿Cómo se atoraba, se acuerda? Pero hoy, hermano, está el aumento de falsos maestros, falsas doctrinas, y que hoy muchos están siendo engañados. Por eso, hermano, yo necesito que usted estudie, yo necesito que usted aprenda. El bien no es para mí, es para usted. ¿Cuál es? ¿Amós qué? A ver, Amós 7:7. Esto él me mostró. He aquí el Señor estaba junto a un muro hecho a plomo y tenía en su mano una plomada. Y el Señor me dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, una plomada. Entonces el Señor dijo, he aquí, pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel y ya no volveré a dejarlo sin castigo. ¿Sabe cómo estaban los muros de todo su pueblo? Total, mira, como ojo de buen cubero, así que quede, fin. Con el... Bien que le sabe, ¿verdad? Pasen el plomo. Pero sabe, hermano, está hablando de nuestra vida espiritual. ¿Cómo están nuestros muros construidos? ¿Ahora entiende por qué muchos son engañados? ¿Por qué mucha gente es engañada en estos últimos tiempos? Está escrito primeramente. Es algo que sin duda va a pasar. Pero entonces Dios nos está previniendo a nosotros que en estos últimos tiempos se van a levantar hombres, falsos profetas, falsos maestros con doctrinas falsas. Otra señal es el enfriamiento del amor y la pérdida de la fe. Mateo 24:12, por favor, el siguiente. Mateo 24:12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar. Hoy lo podemos ver. Ahora entienden por qué jóvenes les enseñaba hoy en la mañana el verdadero amor. Porque hoy el amor de muchos se está enfriando. Hoy el amor de muchas personas, mire, para ejemplo clarísimo, y no tiene mucho que pasó. ¿Cuántos supieron de un accidente donde una mujer le aventó el coche o se llevó a lo mejor sin querer al de una moto? Pero después le estuvieron tocando el claxon, hermano, se lo llevó arrastrando 2 kilómetros. O el que pasó apenas estos días ahí en la salida de la carretera a Pachuca, a la Ciudad de México. Le digo a mi esposa, yo vi que el de la moto iba bien, el coche simplemente le aventó el coche. Obviamente se derrapa el chico y llevaba realmente el uniforme de motociclista, el equipo completo, pero se impactó contra el muro de contención y murió. Es tanto, hermano, la falta de amor que hay, que hoy día, hermano, vemos como muchos jóvenes maltratan a la gente mayor. Solo reflexione a cuántos abuelitos. Yo conozco varios casos donde los hijos o nietos les roban su pensión, les quitan su tarjeta y ellos son los que saquean el cajero. Es falta de amor. No es correcto. Mire, hermano, si bien nos va, quién sabe si lleguemos a ser adultos mayores algunos. En realidad no lo sabemos. Pero cuando tú y yo practicamos el amor,
El amor del que hablábamos hace un rato, ese verdadero amor que me lleva a ser empático con la ansiedad de los demás. Pero hoy sin duda estamos viendo una falta de amor aún dentro de la misma iglesia. Porque el amor no es apapacho, hermano. El amor también es disciplina. El amor también es corrección. ¿No lo veíamos ayer en el estudio de la paternidad? Un verdadero padre que ama, corrige. Vemos que instruye, enseña y corrige. Pero a veces nada más corregimos, no instruimos ni enseñamos. No, primero se instruye. Mira, se hace así. Paso 1, paso 2, paso 3, así se hace. Ahora, ven, te voy a enseñar cómo. Ya te instruí, ahora te enseño. Pero hermano, nada más queremos corregir cuando no instruimos ni enseñamos. Un padre cuando ama, instruye, enseña y corrige. Y esa es parte de la disciplina. Pero hoy ha habido una pérdida un enfriamiento del amor. Y hoy la gente, hermano, estamos viendo una apostasía en la iglesia. La apostasía es abandonar nuestra fe, olvidarnos de nuestro Dios que dio su vida por nosotros, y que tal vez algún día muchos hicimos una promesa de servirle, de amarlo, de seguirlo a pesar de todo. Y voy a aprovechar algo que Dios hablaba a través de la hermana Rocío, y la instrucción fue clara: necesito que se lo digas a la iglesia hoy. Y no quiero que levante su manita, pero sé que muchos están batallando con un problema de salud. Y que tal vez, si no es de enfermedad, tal vez estás pasando por caminos difíciles hoy. Pero quiero decirte que Dios te recuerda que Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Y por difícil que sea el camino que hoy estás pasando, Él está contigo. Y que no te va a dejar y que no te va a desamparar. Y que Él es tu refugio, que Él es esa roca que endereza tu cabeza, que Él es esa torre a la cual el justo puede correr y ser protegido por Dios. Amén, denle palmas al Señor. Entonces, estas señales espirituales de los últimos tiempos, hermano, lo estamos viendo. Hoy vemos una proliferación de mensajes completamente distorsionados, donde están distorsionando la verdad de Dios. Dios no quita la salvación, pero muchos la pueden perder si no caminan conforme a la Escritura. Si no caminan conforme Cristo nos ha enseñado. La salvación es gratis, solo basta que tú creas, la recibas y creas en Jesús y camines como Él lo hizo aquí. Mira, no importa, hermano. Mire, fue muy triste saber ayer o el miércoles que una niña entre 10 y 11 años se quitó la vida en sexto de primaria. ¿Usted se imagina? Y esto es ahora más normal de lo que podemos imaginar. Tal vez no sabemos qué la llevó, qué la orilló a eso. Pero hoy mensajes distorsionados de la verdad, religiones que te enseñan solo puras palabras pero sin Cristo, o sea, una espiritualidad completamente vacía. Y eso me recuerda a lo que dice Judas 1:12. Judas 1:12 dice: estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua. O sea, pastores
o que dicen ser ministros, que no hay agua, no hay palabra. Es como cuando tú ves nubes, imagínense el calor, y ves nubes grises, ¿qué dices? Va a llover. Y de repente, ¿qué pasó? Es como cuando Jesús metió la mano en la higuera. Tenía hambre y la higuera se veía hermosa, pero resulta que a la hora de meter la mano no haya fruto. ¿Cuántos ministros habrá hoy que su vida está vacía? Son esas nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Pedro también nos enseña algo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Ahora estamos viviendo esos tiempos. Mensajes vacíos, huecos, que no están instruyendo nada, pura palabrería. ¿Cómo te puedo hablar a ti de algo que Dios no me haya permitido vivir a mí? ¿O cómo te podría enseñar algo a ti si ni siquiera yo soy capaz de practicarlo? Pero son señales de estos tiempos. Señales sociales y morales. Hoy vemos corrupción a todos los niveles, del color que usted me diga. Violencia, egoísmo, falta de valores, falta de principios. ¿Sí está aquí? Desobediencia, decadencia moral en la familia y en la sociedad, donde hoy, hermano, los hijos con una gran facilidad le faltan el respeto a los padres. Con todo respeto, mi hermano, ¿qué pasaba si usted le faltaba el respeto a sus padres? En mi caso, que era bien latoso, íbamos a otra casa y estaba ahí. Mi mamá no me decía nada, pero nada más veía su mirada. Ahorita que lleguemos a casa. Y me quedaba quieto. Y llegando a la casa, hermano, era hermoso salir a correr con mi mamá. Ella atrás de mí con una manguera. Y obviamente siempre me alcanzaba. Pero hoy, hermano, los hijos golpean a los padres. Ha habido casos donde hasta los han matado. Pero Dios te ama. Pocos aguantan la confrontación. Y estamos predicando suavecito. Pero es la verdad. O dígame si no estamos viviendo hoy esos tiempos, donde hoy los hijos desobedecen y vemos una decadencia moral en las familias. Hermano, si usted supiera, bueno, lo supimos aquí en México, en Guadalajara. Usted sabe que hay una persona
líder de una iglesia aclarando, no es cristiana. Pero usted sabe de qué iglesia me estoy refiriendo, y que hoy está siendo juzgado en Estados Unidos por abuso sexual de menores de edad. Una decadencia en lo moral. Pero aquí lo grave, hermano, es, ¿y los padres? ¿Por qué permiten eso? Si estamos aquí. Una decadencia en toda la sociedad. ¿Cómo? Normalizando el pecado. Lo que antes era vergonzoso, ahora se celebra públicamente. Hoy, como bien sabemos, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y sabes, hoy se ha normalizado. Ay, sí, ya podemos ver, hay lugares donde personas del mismo sexo se están besando y haciendo sus cosas. Ya se normalizó. Y a ti y a mí nos pueden llamar intolerantes. Eso no es ser intolerantes. Dios los ama de la misma manera a ellos, pero ellos aman más lo que hacen antes que a Dios, lo que veíamos hace un rato. Porque hoy se ha normalizado todo tipo de pecado. Hoy es normal que una mujer, si decide abortar, lo puede hacer libremente, hasta la autoridad lo permite, ¿o no? Y ya se normalizó. Hoy es normal que la gente quiera vivir en unión libre. Ya se normalizó. Ah, pues ellos lo hacen, pues yo también. Total. No, hermano. Ordena tu vida delante de Dios. Cásate. Recibe la bendición pastoral. Ordénate. ¿Sí está aquí? Ah, es que está muy serio, hermano. No vaya a hacer lo mismo. Yo, pues le voy a decir lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Saben qué? ¿Usted también? Es que no podemos normalizar las cosas, hermano. No podemos llamar a lo dulce amargo o al amargo dulce. A las cosas tenemos que llamarlas como son. Perdóneme. Y aquí no es que yo sea el más santo, no, hermano, al igual que usted. Yo sigo aquí. Y si sigo aquí es porque Dios sigue trabajando conmigo en algo. Pero no podemos seguir normalizando las cosas. Ah, no, sí, ¿qué crees? Que apenas mataron a unos aquí. ¿Y es normal? Pero ya lo normalizamos. Hubo una balacera que, sí, hace 8 días también. Ya lo normalizamos. ¿Y dónde está la iglesia que debería de estar intercediendo por todo esto? Y cuando hablo de la iglesia, no solo nosotros, hablo de manera general y global de la iglesia de Cristo. Porque hoy hemos normalizado muchas cosas. Si estamos aquí, no cree que son, mire, cuando yo veo estas señales, yo me gozo en mi corazón porque sé que Cristo está cerca y está a la puerta. Pero sabe, voy a abrirle mi corazón. De repente sí me preocupa un poco, porque dice la Escritura, si aún con trabajos los que son escogidos van a ser salvos. Escuche, con trabajo, porque muchos escogidos van a ser engañados en este último tiempo.
haciéndote creer que haces la voluntad de Dios. Y lo voy a decir, no voy a decir nombres, pero mire, a mí alguien me puede decir: vente, vámonos a predicar aquí a toda la república. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿No tienes una responsabilidad en tu casa? ¿No tienes un marido que atender? A ver, vamos a hablarlo como es. Jesús, cuando llama a sus discípulos, por lo menos del que tenemos certeza, Pedro era casado. Porque en alguna ocasión vemos que la suegra de Pedro estaba con una fiebre muy alta, vino Jesús, oró y la fiebre la dejó, y la mujer se levantó y le empezó a servir. Entonces por lo menos tenemos certeza de que Pedro era casado, y que muy probablemente, como buen judío, tenía hijos, porque el que no tenía hijos era como una maldición. ¿Está de acuerdo? Sí. Ana, por ejemplo, que no podía tener hijos, ella se sentía mal porque la menospreciaban. Y todas las mujeres estériles en ese tiempo sufrían de eso. Pero bueno, yo te pregunto, ¿Jesús lo llamó? ¿O Pedro se fue y se pegó solito? A ver, quiero que reflexione otra vez. Le pregunto, ¿Jesús llamó a Pedro o Pedro se pegó solito y se fue ahí con Jesús? Ok. Pregunta: si yo no suplo la necesidad de mi familia, dice la Escritura que paso a ser peor que un incrédulo. ¿Usted cree que Jesús iba a permitir que un Pedro lo siguiera y estuviera con él durante más de 3 años sin mantener a su familia? Cuando él dice: ve y saca el primer pescado, al primer pez que vea, sácalo. Tomas 2 denarios, con uno pagas mis impuestos. Fíjate, Jesús, pagas mis impuestos, y con el otro pagas los tuyos. ¿Qué le quiero dar a entender, hermano? Vean las malas enseñanzas. Jesús suplía las necesidades de sus discípulos para que sustentaran a sus familias. En otras palabras, Jesús tenía 12 discípulos que él les pagaba un salario para estar con él, porque ellos tenían que ver por sus familias. Eso habla de orden. Jesús, sabemos que él podía sacar dinero de donde él quisiera, pero él permitió que muchas mujeres sustentaran el ministerio de Jesús, y dentro de ellas Marta, María y María Magdalena, y hay más. ¿Sí está aquí? No podemos seguir normalizando el pecado, hermano. Ya no. Pregunta: ¿últimamente no ha habido crisis en las familias por la ruptura de valores, falta de respeto y falta de amor? Ay, está muy serio, hermano. Está muy serio. Pregunta: honestamente, ¿esto está pasando en estos últimos tiempos? Estamos viendo una crisis en las familias. ¿Y sabe dónde se acrecentó? En el tiempo de la pandemia. Yo se los he dicho aquí, era normal, hermano. Si los esposos, a ver, les hablo de mí, si como esposos salíamos a las 6 de la mañana de casa, íbamos a dejar a mi esposa a su trabajo, llevaba a mi hija a la escuela, regresaba y después yo me iba a la oficina, y después la primera que llegaba era mi esposa, después llegaba Sara y al final yo.
Póngale que empezamos a comer 5:30 de la tarde, de las 6 de la mañana, 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Comíamos, estábamos un ratito, sale, pues vámonos a acostar porque mañana otra vez. ¿Cuánto tiempo realmente había de convivencia? 3, 4 horas máximo. Y de repente en la pandemia, ¡fum!, te encierras, o más bien, no, se encerraron. Causó muchos problemas. Hubo una gran cantidad de divorcios, porque ya no se toleraron. Primero nos quejamos de que no hay convivencia, y ahora que había una convivencia excesiva, generó problemas, ¿cierto o no? Entonces, ruptura de valores, decía. Hoy esto, hermano, está generando una cantidad de problemas y de divorcios. Esto está separando a las familias. Y yo le enseño a mi hija, cuando nos sentemos a la mesa, no quiero celular, ni iPad, ni tablet. Por lo menos es un tiempo para que estemos comiendo y conviviendo como familia. Pero a veces por esto dejamos de convivir con los hijos, o con la esposa, o con el esposo, sin decir que vemos. ¿Tu celular, Sebas? ¿Puedo ver el historial? No, es cierto, hijo, siéntate. Si está aquí. No es malo que quieras que veas tus redes sociales. Yo no estoy satanizando nada de esto. Lo que estoy diciendo es la cantidad de tiempo que le dedicamos a ciertas cosas. El enfriamiento del amor, la indiferencia que hoy la gente muestra hacia Dios y hacia el prójimo se ha multiplicado. Mateo 24:12, ya lo leímos. Porque hoy en día hay una indiferencia hacia Dios, hacia el prójimo. Y ayer, hablando un poquito en el discipulado de la paternidad, yo les decía, ¿sabes por qué los varones le cuesta mucho trabajo buscar a Dios? Hay un motivo que es muy importante: porque la paternidad está distorsionada. Entonces, si vemos a Dios como varón, nos cuesta trabajo aceptar esa paternidad de Dios, porque la tenemos distorsionada. Por eso Dios está interesado en que la paternidad en nosotros se quite la distorsión que hay, y que veamos la paternidad como Él nos la da, en amor, paciencia, con misericordia, con justicia, porque así es Dios. Entonces, los que gracias a Dios nos ha permitido y nos permite estar hoy aquí, es una gran bendición. Pero ahora podemos entender por qué muchos varones les cuesta trabajo buscar a Dios o integrarse dentro de la congregación. Pero Dios está interesado en restaurar esa paternidad distorsionada. Cuando ya no tenemos papá biológico, sabemos que Dios es nuestro Padre. Él toma ese lugar. El ministro puede fungir esa función como un padre también, no solo espiritual en el alma, sino también incluso la falta de un padre. Por ejemplo, yo veo a Sebas como un hijo, y él un día me dijo: pastor, yo lo veo como un papá que no tuve. Aquí estoy, hijo.
y hemos platicado cosas que obviamente se quedan acá nada más, y sabe que estoy ahí para escucharlo, no solo a él, a quien lo necesite, porque es parte del trabajo como pastor. Pero hoy hemos visto un enfriamiento muy tremendo del amor, y le decía, esa apostasía, personas que están abandonando la fe, buscando el placer y la comodidad. Mire, hermano, mi esposa me hizo una pregunta cuando veníamos para acá: si no conociéramos a Dios, ¿qué estaríamos haciendo hoy? Luego, para empezar, quién sabe si te hubiera conocido. Digo, como para empezar, porque nos conocimos dentro de la iglesia. Entonces, para empezar, quién sabe si te hubiera conocido. Segunda, mira, hoy que es Super Bowl, seguramente yo ahorita ya estuviera yendo por mis costillitas de puerco y de res, un buen guacamole, un buen pico de gallo, una buena botana, y como ya no tomo o ya no tomaba, una buena jarra de agua de Jamaica o de horchata o de tamarindo, y a ver el Super Bowl. Aunque ninguno de los dos equipos me agrada, pero bueno, al final es el Super Bowl. Y sí, me explico, porque era parte de mi vida hace muchos años. Pero hoy es una bendición poder venir con la familia a la casa del Señor. Es una bendición poder estar aquí en su casa. Y eso no me quita que al rato pueda llegar a ver a lo mejor la segunda parte del... Digo, es un deporte y lo puedes ver. Me dice mi hija, es que yo ni le entiendo, papá. No te preocupes, yo te explico. Te voy explicando y a lo mejor a lo mejor te gusta. Pero hoy vemos que con gran facilidad, hermano, la gente abandona la fe, buscando solo sus placeres y la comodidad. Porque ¿qué es más cómodo? ¿Sabe, por ejemplo, lo que fue ayer y hoy? Tuvo una lucha espiritual muy, muy fuerte. Pero sobre todo ayer, de viernes para sábado, una lucha espiritual muy fuerte. Hoy también. Pero sabe, le doy gracias a Dios, porque significa, le decía a alguien, que algo se está haciendo bien. Preocúpate el día que ya no tengas pruebas. Preocúpate el día que ya no tengas luchas. De verdad, ese día sí preocúpate, porque algo dejaste de hacer. Por eso sigamos incomodando al reino de las tinieblas, hablando con la verdad. Sigamos incomodando al reino de las tinieblas, luchando por los valores y los principios cristianos, a favor de la familia, por la justicia, la misericordia, el amor. Practiquemos esos valores. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hijo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo no va a venir, y una de las claras señales es esta. Y esto difiere de mucho lo que algunos enseñan. Dicen que para que Cristo venga, primero tiene que venir un avivamiento, y es al revés. No lo digo yo. Primero, antes de que Cristo venga, porque si está hablando del hijo de perdición, el hombre de pecado, se está refiriendo al anticristo. Antes de que él se manifieste, hay algo que le está estorbando, que es la iglesia. Antes de que Cristo venga por su iglesia, antes de que esto ocurra, pero tiene que venir primero la apostasía, y es el abandono de la fe. Buscar solo la comodidad. Por eso qué bueno que a pesar de sus problemas que pueda tener, qué bueno que a pesar de tal vez algún problema de salud que tenga, qué bueno que está hoy aquí. Qué bueno que luchó por estar hoy aquí.
Y sabe, hoy, tal vez hoy, pueda usted, sin que el pastor ore por usted, hoy usted se puede ir sano de aquí, en su corazón, en su alma y también de algo físico. Señales naturales. Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Y usted dígame si no lo estamos viviendo. Que nadie os... No, esto ya es Mateo 24, 6, 7. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. ¿Lo hemos escuchado? ¿Sí? Pero aquí Jesús dice, cuidado, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. O sea, es necesario que todo eso pase. Que se levantó Rusia contra Ucrania, que Estados Unidos contra Venezuela, que China ya con Taiwán, que Irán, que es necesario que todo esto pase. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Yo les dejé una tarea que no me han entregado los del discipulado. Ya hasta se les olvidó. Que buscaran todos los desastres naturales que se han acontecido desde 1948 a la fecha. Y puedo irme por rubro: terremotos, sismos, inundaciones, sequías. Y usted se va a dar cuenta del aumento de ese año hasta la fecha. Ahora, otra vez, ¿por qué 1948, Cuauhtémoc? ¿Qué pasó en 1948? Otra cosa que es más importante para nosotros en lo espiritual. ¿Qué pasó con Israel? Es correcto. Entonces, por ese motivo es que para nosotros tomamos esa fecha tan significativa, o ese año en específico. Pero ya vimos que este reloj biológico, este reloj atómico, fue creado ¿en qué año? 1947. O sea, un añito antes de que a Israel se le regresara parte de su tierra. Ahora, otra señal son las crisis económicas. ¿Les suena familiar? Sabe que ahorita el hecho le están llamando el superpeso a nivel mundial, ¿verdad? El dólar actualmente creo está ya llegando a los 17 pesos. Cuando lo entregaron creo como en 21. 16 ya. Ahora, presta atención. ¿Sabe que eso también es un problema para México? ¿Por qué? Porque los principales ingresos para México son las remesas, que son dólares, y el petróleo, que se vende en dólares. Entonces sí, o sea, es bueno que el peso esté así, pero también nos afecta. Ahí entra en juego, los economistas tienen que buscar ese equilibrio para que el dólar no siga bajando ante el peso, porque si no, a México también le va a afectar. Y ya lo hizo la Secretaría de Hacienda. Entonces, pero para nadie es un secreto, hermano, que la crisis económica a nivel mundial está tremendo. ¿Cuántas grandes empresas ahorita han tenido pérdidas que nunca en la historia se había visto? Usted cheque, es más, lléveselo de tarea, investigue. Hoy tenemos la facilidad, hermano, de la tecnología que nos ayuda. Si usted le googlea ahí a ver las crisis económicas en el 2025, ya no se vaya tan atrás, 2025, y usted se va a dar cuenta, y en lo que va del 2026, y se va a dar cuenta de que esto está pasando. Las crisis ambientales que están sacudiendo al mundo. Por un lado inundaciones, por otro lado sequías, por otro lado nevadas terribles. Si estamos aquí.
Y esto sigue, y esto, hermano, yo se lo anuncié desde la pandemia, perdónenme. Ahí están las grabaciones, usted las puede ver. Y yo le venía anunciando que las cosas ya no iban a mejorar, al contrario, cada vez iba a ir de peor en peor. Pero eso no es para que nos desanimemos o nos dé miedo, es todo lo contrario, hermano. Son señales que el Señor Jesús nos dejó saber que el tiempo está cerca, el tiempo de nuestra redención. Desastres naturales, terremotos. Vean aquí cómo empezamos el año 2026 en México. Una buena sacudida el 2 de enero. Y sabe que ha habido miles de réplicas de esa fecha hasta hoy. No ha dejado de temblar. Pestes. ¿Qué están anunciando ahorita? Aparte, en México hay una crisis sanitaria ahorita por sarampión. ¿Saben cómo están los centros de salud actualmente? Así. Porque hay miedo por lo del sarampión y que si ya se vacunó le puede volver a dar. Si usted puede, vacúnese. Sea prudente, vacúnese. Fenómenos climáticos extremos. ¿Qué dice Mateo 24:7? Bueno, ¿sí ha visto qué ha pasado en el desierto de Arabia? Ha habido inundaciones, hermano. ¿Cuándo se había visto eso? Para nosotros no. En la antigüedad, eso eran mares. Pero ahora en nuestros tiempos estamos viendo, bueno, en Dubái no hace mucho hubo una inundación. O sea, imagínense, tanto es que no están preparados para lluvias, que la ciudad tan hermosa que crearon en Dubái no tiene drenaje. Entonces, ¿qué pasó cuando llovió? Todo se inundó. Pero ¿quién iba a pensar que iba a llover de tal magnitud? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Entonces, eso lo estamos viendo hoy, hermano. Otra señal en lo natural: inseguridad global. Hay tanta incertidumbre política hoy. Por ejemplo, ahorita, y lo digo con mucho respeto, el presidente de nuestro vecino del norte ya perdió toda credibilidad y respeto entre las naciones. Porque lo dice, y me voy a bajar para decir eso, como un personaje icónico de aquí de México. Así como dice una cosa, entonces pero eso, el problema de esto, hermano, es que causa incertidumbre en el mundo. Porque como hoy se puede levantar y decir, invadimos Groenlandia, o invadimos México, o invadimos el país que sea. ¿Está de acuerdo? Pero no se preocupe, en México no va a pasar eso. En Groenlandia sí. Y hay un motivo, que se lo voy a decir cuando cortemos la transmisión. Ya algunos hermanos se los comenté ayer. Ahora, hermano, ¿cuál es el propósito de todas estas señales? No son para asustar. Dígale que tiene a un lado, sino para estar alerta y prepararnos. El año pasado Dios nos dio una palabra que es el tiempo de la preparación y nos tenemos que seguir preparando. Dios nos recuerda que el tiempo de la gracia está a punto de terminar. Hablamos de las dispensaciones y esta penúltima dispensación es la dispensación de la gracia. Cuando hablamos de dispensación, es un tiempo determinado que inició en Hechos capítulo 2 verso 1 con el día del Pentecostés hasta que se dé el arrebato de la iglesia. Ahí termina el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia. Y después ya conocemos lo que viene.
un tiempo de tribulación, gran tribulación, y después se conoce, desde el arrebato de la iglesia, se conoce como la dispensación del milenio de Cristo. Cuando Cristo descienda por segunda vez, ponga los pies en el monte de los olivos y se establezca la nueva Jerusalén, la nueva tierra. Amén. Entonces, el tiempo de la gracia está por terminar. Jesús mismo dijo en Mateo 24:33, si lo podemos por favor, una vez que explicó todas las señales que venían, dijo: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. O sea, Cristo está a la puerta ya. Yo le voy a explicar por qué creo, esto sí es mío, por qué creo que aún todavía no llega. Porque mucha iglesia no está preparada para irse. Y Cristo sigue intercediendo por nosotros ante el Padre un poco más de tiempo. Hermanos, esto no es broma. Tenemos que de verdad consagrarnos para Dios. Qué mejor que el Padre nos encuentre sirviendo en su casa. Qué mejor que el Padre nos encuentre haciendo su voluntad en donde estemos. Solo le di este pequeño resumen porque son señales de los últimos tiempos y que ya están ocurriendo, y que hermano, la palabra profética, mire, se está cumpliendo así, delante de nuestros ojos. Porque todo esto, hermano, es una advertencia divina. Dios nos alerta, dígale que tiene a un lado, para que no te duermas espiritualmente ni físicamente. Si no, mire, a mí no me pasa lo que a Pedro. Antes de que se me caiga, mejor le aviento una. ¿Qué le pasó a las 10 vírgenes? Escuche, la parábola de las 10 vírgenes, las 10 se durmieron. No solo 5, las 10. La diferencia es que 5 de ellas estaban bien preparadas porque tenían aceite en sus lámparas. Pero las otras 5 también se durmieron, pero no estaban preparadas. Y le dijeron a las otras: pues regálanos tantito. No, ¿qué tal si se me acaba? No, ve y compra. O sea, ve y prepárate, conságrate al Señor, sírvele con todo tu corazón. Ya deja de ser dormilón espiritual. Ya basta. Es el tiempo de que te despiertes, te levantes en el poder del Espíritu Santo. Una vez más, Señor, levántame una vez más. ¿Cuántos podemos decir amén, hermano? Dios no quiere que te duermas espiritualmente. Por eso están las señales, por eso es el propósito de las señales. Y yo necesito recordártelo. Yo le decía al Señor: Señor, ¿de qué quieres? Les iba a hablar de otra cosa, pero Dios me inquietó desde la noche. Entre la lucha espiritual y lo que Dios me inquietó, es tiempo que les recordara yo esto. Porque de hecho de lo que les iba a hablar va en relación a esto. Y va en relación a algunas enseñanzas que daba aquí los miércoles, que les hablaba del regreso de los dioses. Saben que cuando hablamos de estos dioses, estamos hablando de estos espíritus que en su momento estaban gobernando en el mundo. Mire, hermano, no sé si decir esto ahorita, pero igual pero lo deja para que reflexione y lo estudie. Cuando Dios creó, dice que
El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? ¿Y cómo estaba la tierra? ¿Cómo estaba? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban ahí, ¿cierto? Pero no dice que todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué había desorden? Yo quiero que usted reflexione. Recuerde que el primer pecado que se da no fue el de Adán y Eva. Yo quiero que eso siempre lo tenga presente. Que aunque esté en Génesis, no significa que fue primero. De hecho, cronológicamente hablando, Job es el libro más viejo o antiguo que hay. Ni siquiera es Génesis. Entonces yo quiero que reflexione en lo que le voy a decir. Si Dios todo lo que crea es bueno, ¿por qué había desorden en la tierra? Algo creó ese desorden. Y la Biblia enseña que vieron caer a Satanás como un rayo sobre la tierra. Esos dioses que enseñaron a los seres humanos más adelante a crear ciudades, usted vea, actualmente la ciencia nos explica cómo se diseñaron las pirámides, con la precisión y la exactitud en la que están hechas. Y usted no se cree el cuento del tiempo que dicen que tienen hechas, eso no es verdad. Eso tiene mucho más tiempo de lo que la ciencia dice. Es más, hay una civilización que hoy es Irak, sumerios, por ejemplo, y ahí están, ¿cierto? O sea, no lo estoy inventando, ahí está. Y están las tablillas y todo lo que... Algo, hermano, trajo un desorden. Entonces, actualmente esos dioses están regresando ahora, no de una manera física, sino espiritual. Así como en su tiempo de Moisés, cuando Dios usó a un faraón para mandar matar a todos los niños o los bebés en ese tiempo, hoy está pasando lo mismo. Pero hoy a través de los gobiernos por medio del aborto, esos dioses se están posicionando en gobiernos para traer destrucción. Por eso es que la iglesia, hermano, tiene que estar orando por sus autoridades. Y así como esto, muchos dioses están regresando desde la antigüedad para traer destrucción. A ver, es simple, hermano, abra sus ojos. ¿Quién gobierna este mundo? Jesús le dice el Dios de este siglo. Es el que está gobernando. Él sabe que su tiempo está por terminar. Pero la iglesia, hermano, tiene que prepararse. Y por eso hay señales para nosotros claras. Por eso, ¿qué veíamos de las fiestas? ¿Cómo empezamos en la introducción? Cuando hablaba de estación, ¿qué estaba diciendo Dios? Es un tiempo señalado, un tiempo específico para hacer algo. Por eso nada es casualidad, hermano. Por eso Jesús tuvo que entregar su vida en la Pascua. Porque todo se tenía que cumplir. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento se iba a cumplir en Jesús. Y eso, perdóneme, hermano, solo un Dios grande, poderoso y perfecto como el que tenemos lo podía lograr. Y yo le daría palmas al Señor. Y todo esto, hermano, es una confirmación profética, porque cada señal valida la palabra de Dios que es verdadera. O yo le quiero preguntar, de los señales que vimos, ¿alguna de ellas es mentira? Y hemos visto el aumento y el creciente de que hoy la gente no quiere saber de Dios, de que no les interesa. ¿Qué dice Lucas 21-28? Porque justamente nos tenemos que preparar.
Cuando estas cosas empiecen a suceder, o sea, ¿estás de acuerdo? Cuando empiecen a suceder todas estas cosas, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Está a tiempo, está a punto de ser nuestra redención. Por lo tanto, hermano, tienes que pararte recto, tu cabeza al cielo y darle gracias a Dios. El tiempo está cerca. Oremos por nuestra familia. Hay familia que amamos que todavía no está en Dios o que está lejos de Él. Pero sí creo lo que Él nos prometió, que mi familia va a ser salva aún en el último momento. Cambiemos nuestro testimonio con nuestra familia. Demos un mejor testimonio con ellos, que Dios está en nosotros. Ahora, ¿cómo debemos de vivir en estos últimos tiempos? Y voy concluyendo. Hermano, velar y orar. No hablábamos que tenemos que ser vigilantes en tiempos de incertidumbre. Velar y orar, hermano. Estar alerta, velando y orando todo el tiempo, la mayor parte del tiempo. Le decía a mi hermano Isaías, mire, a pesar de que yo puedo tener mucho trabajo, hay días que obviamente tengo más trabajo que otros, hay otros días un poco más tranquilos, pero sabe, yo en mis tiempos, yo me organizo ahí, y en los tiempos que yo tengo libres, me pongo a estudiar la palabra. Me pongo a estudiar. Entonces no hay tiempo, ni siquiera dejo tiempo para que mi mente esté pensando en otras cosas. Porque cuando uno está metido en el trabajo, uno se concentra en el trabajo. Y los varones lo sabemos. No, nosotros, las mujeres, tienen una habilidad hermosa, que pueden cocinar, pueden estar escuchando alabanzas, pueden estar hablando y regañando a los hijos y todo al mismo tiempo, y todo les sale bien. Y la verdad es que como varones no podemos hacer eso. Si yo estoy manejando, me concentro en manejar y no me puedo distraer con otra cosa. Si estoy trabajando en algo, nada me tiene que distraer. Por eso, hermanas, no se enojen cuando nos hablan y no les hacemos caso. No es que estemos sordos, Lo que sucede es que tienen que comprender que los hombres tenemos que estar concentrados 100% en lo que estamos haciendo. No es que estemos sordos. Porque usted puede estar viendo la tele, puede estar cocinando, le decía, puede estar viendo al pequeño, regañándolo, castigándolo y maquillándose, y sabe qué pasa en todas cosas, en todos lados. Nosotros no podemos hacer eso. Gracias a Dios somos diferentes. Sino que aburrido sería, ¿no? Ya no sé ni por qué le dije eso. Pero levantemos nuestra cabeza, hermano, porque el tiempo está cerca. El tiempo de nuestra redención está cerca, de verdad. Está más cerca de lo que tú y yo podamos imaginar. Mateo 26:41, por favor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque esta carne, hermano, te dice, vamos a ayunar. Híjole, no, hoy es domingo de Super Bowl, no puedo yo, mejor mañana. Que la carne es débil, hermano. Ahora, ¿cómo puedo yo entonces vivir en estos tiempos? Manteniendo mi fe firme en medio de la confusión. Hebreos 10:23. Para nadie es un secreto, hermano, que hoy estamos viviendo en un tiempo de confusión terrible. La tecnología hoy, la inteligencia artificial, muchas cosas, hermano, hoy están trayendo una confusión terrible en la vida de las personas. Dice, mantengamos firme la profesión de vuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Siguiente, por favor, hijo, perdón. Y consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hermano, tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe.
mantenernos firmes aún en medio de cualquier dificultad que podamos vivir y tener. Yo le decía a alguien, ese alguien va a saber quién es, pero no digo nombre. Yo le dije, hija, estás haciendo las cosas al revés. A veces es tanto a lo mejor la desesperación, entiendo esa parte, que como mamá, como papá, ves que tus hijos tal vez se están perdiendo, tal vez es tanto tu desesperación que quisieras como que traerlos pero lo estás haciendo al revés. Recuerda, Mateo 6:33, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá por añadidura, incluyendo tus hijos. Más que todo lo demás, sin duda, Dios lo sabe. ¿O qué es más importante, nuestros hijos o el vestido? Creo que hasta la pregunta ofende, porque sin duda nuestros hijos son más importantes. Entonces, ¿tú crees que Dios no toma en cuenta eso? Pero entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Búscalo a Él con todo tu corazón. Ora por tus hijos, tarde o temprano Dios los va a convencer y los va a traer. Y solo reflexiona, ¿cuántos años llevas tú queriéndolos convencer? Y no has podido. ¿No crees que es tiempo que se los dejes a Dios? Y te ocupes de ti, de tu salvación tú. Y de verdad, tú al rato vas a ver. Y nos vamos a gozar cuando eso pase. ¿Cómo debo de vivir en estos últimos tiempos? Predicando el evangelio con urgencia, así como en el tiempo de Noé, que era justo lo que les iba a compartir. Noé, hermano, cuando supo lo que iba a pasar, no solo estuvo construyendo el arca, sino fue el primer evangelista que empezó a decir, arrepiéntanse, mire, viene un diluvio, ayúdenme a construir el arca. Pero, sí, sí. Cristo viene, sí. Son cuentos. Así le decían a Noé. No le creían. ¿Cómo va a caer agua del cielo? Por el amor de Dios. Noé de plano. Porque si se acuerda que no llovía como llueve hoy. Por eso cuando él dice, es que se van a abrir las compuertas de los cielos. Sí, Noé, claro. Y yo seguro todos decían, ya lo perdimos. No, ya se perdieron otros, porque cuando vino el diluvio, a todos se los llevó. Y aquí lo interesante, y usted lo sabe, ¿quién cerró la puerta del arca? Fue Noé. Y la puerta que él cierra, nadie la puede abrir. Y la puerta que él abre, nadie la puede cerrar. Entonces prediquemos el evangelio con urgencia y esperemos con esperanza la venida de Cristo. Tito 2:13, por favor. Esperemos con esperanza la venida de Cristo. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Hermano, la más grande esperanza que tenemos es saber que Cristo viene. Entonces es la manera en la que tenemos que vivir. Los últimos tiempos, si puede ir pasando la alabanza, por favor. Los últimos tiempos no son solo un tema profético. Repita conmigo, son una realidad presente. Y dígale que tiene a un lado, Maranatán. ¿Qué significa Maranatán? Dilo fuerte, hijo. Cristo viene. ¿Cómo se llama la librería? Maranatán. La palabra Maranatán significa Cristo viene. Entonces yo los invito, hermanos, a vivir preparados y con una fe activa y con nuestra esperanza firme, sabiendo que nuestra redención está cerca.
y luchemos por nuestra salvación con temor y temblor todos los días. Así que en esta tarde ya, yo le invito un momento a que reflexionemos y que tal vez delante de Dios, si es necesario que nos pongamos a cuentas, cada uno de nosotros sabe cómo está nuestra vida, pero cada vez que tenemos la oportunidad de estar aquí, es una oportunidad que Dios nos da para ponernos a cuentas, hermano, para poder nosotros corregir la manera en la que tal vez estamos caminando. Pero si estás caminando bien, yo te animo a que te sigas esforzando y no desmayes. Pero si por algún motivo no estás caminando de la manera correcta, yo te invito a que reflexiones y regreses al camino. Jeremías, hermano, Dios le habló y llegó el momento en que Jeremías tuvo que hacer un alto, porque se enfrentó que había muchos caminos, porque había mucha confusión, falta de amor, muchas cosas como tal vez hoy lo vivimos. Pero Dios le dijo, haz alto, dice, y pregunta por la senda antigua. Esa senda antigua es Jesús. Ese camino es Jesús. Así que hoy yo te invito, hermano, para que nos alineemos a su palabra, nos alineemos a su voluntad. Amado Señor,